Cuando las personas ya decidieron que van a diezmar, entonces comienza esta gran lucha. Recuerda que hablamos que el Señor se presentaba como el Jehová de los ejércitos. Comienza esta gran lucha. Bueno, está bien, voy a diezmar, pero interiormente empieza a revelarse esta relación de arraigo con lo material y con el dinero y este deseo de controlarlo, que justamente la esencia del diezmo es enseñarnos a que no confiemos en lo material, sino que podamos a esta cifra que recibimos cortarle el cuello, así matarlo y dar este 10% al alfolí. Pero empezamos a entender cuánto confiamos en la cifra. Pareciera que decir 1000 es más poderoso que decir 900, pero decimos Dios todopoderoso. Si Dios tiene todo el poder, no tiene el poder 1000 más que 900, pero nos empieza a preocupar, y ahí comienza la lucha, Antes, digamos, si bien es una lucha exacerbada por el enemigo, pero ya está metida en nosotros de tal manera que el control sobre lo que creemos que es nuestro, porque nosotros le pedimos a Dios que nos bendiga, pero no entendemos que esa bendición viene de Él, nos embargamos de egoísmo y empezamos a querer administrar solos a nuestra manera lo que le hemos pedido a Él. Cuando nosotros estamos escuchando esta serie, porque entendemos que solos no podemos, y la verdad que solos no queremos. En la economía siempre vamos a necesitar ayuda. Y si no la necesita usted porque le va muy bien, seguramente usted va a necesitar que ese toque de Dios impacte la vida de su hijo o de su nieto o de su mujer o de su esposo que no está encontrando la vuelta a la vida para producir. Y ahí comienza la lucha. Y las personas me preguntan, ¿qué es el alfolí? Es la iglesia. Y me preguntan, ¿puedo yo dar ese 10% a mi hermana que no tiene trabajo? Y yo le pregunto, ¿tu hermana alimenta tu espíritu? Y me responden, no, pero no tiene trabajo. Y empezamos a darnos cuenta que no entendemos el concepto del diezmo. El concepto del diezmo es deshacernos de algo que no vamos a controlar. En realidad la totalidad es entender a donde nos lleva al principio es que en el 100% de todo lo que nos va a dar Él, tengamos una buena administración, pero no tengamos un control ni oculto ni egoísta. Y yo les explico a las personas, tu hermana también tiene una ventana de los cielos. A tu hermana hay que enseñarle a diezmar. Entonces la gente me dice, pero ella no tiene. Y yo le respondo, ella no tiene porque no diezma. Entonces me dicen, pero no tiene ni para diezmar, pero tiene un corazón. Y ese corazón se puede decidir, yo voy a diezmar del trabajo que Dios me va a dar. Y como no tiene nada ahora, realmente uno puede entender que todo lo que tenga a partir del momento que haga la oración, lo tiene porque Dios se lo ha dado. Porque si no, ¿por qué no lo tiene? Está llegando a un hermoso momento rico en la vida, el momento en el que uno entiende, no puedo seguir sin Dios en esta área de mi vida. Luego entenderá que son todas las áreas de la vida. Pero también están los altruistas y dicen, bueno, yo voy a diezmar, pero yo voy a diezmar a la Cruz Roja. Eso es otra cosa. Eso es como decirle a un impuesto que yo no te voy a pagar a vos, yo voy a pagar al otro impuesto. Aunque el diezmo no es un impuesto. El diezmo es un pacto con Dios de confianza y de necesidad y de decirle, quiero que impactes mi vida. Pero hay gente que dice, no, porque a mí me gusta darle a los pobres, no me gusta darle al pastor. Hablamos de personas que todavía no entienden que, por eso esto es importante. A mí me encantan estos diálogos. Yo cuando me siento a charlar con gente que me empieza a hacer estas preguntas, me encanta porque empiezo a ver cómo Dios les empieza a enseñar que lo que ellos puedan dar desde el altruismo, desde el ayudar, es muy distinto que tener un alfolí. Y ahí empiezo a ver esos espíritus que yo digo, es que solo tienen dinero, pero son pobres de espíritu. Porque el alfolí es el granero del templo, y el templo es el que alimenta
tu cuerpo, tu alma y tu espíritu principalmente. Entonces el interés de Dios era que usted tuviera alimentado su espíritu. Usted sabe que el dinero no alimenta su espíritu. Usted sabe que el dinero no puede comprar paz. Como dice ese poema, compra las sábanas, pero no compra el amor. Compra la casa, pero no compra el hogar. Y así sigue el poema. Entonces ahí empezamos a encontrarnos con esos lugares en los que los seres humanos empiezan a mostrar casi su adicción a acumular, acumuladores de riqueza, pero no son ricos. Pero se sienten bien, o sea, uno se siente bien dando a la Cruz Roja o a los niños pobres de África, porque eso alimenta el ego. Yo di. Y muchos me dicen, pero yo lo voy a dar en silencio. Sí, pero cuando te mirás al espejo, decís, es que yo soy generoso. Cuando en realidad sabemos que la generosidad es un fruto del espíritu. Y ahí seguimos en esa lucha. Yo voy a dar, pero no al alfolí. ¿Por qué no? Porque el alfolí me confronta. Porque el alfolí es ese lugar donde yo tengo que decir, aunque yo no puedo controlar esto, lo voy a dar. Lo primero que rompe el alfolí es el espíritu de control. Nosotros no podemos controlar nuestra vida. Por eso, como hijos de Dios, la primera oración es, te entrego el control de mi vida. Te voy a entregar el control de mi economía y voy a dar este 10% para que pueda las personas que trabajan para el espíritu acercarse a mí y yo acercarme a ellas. Este es un principio, es, si yo me acerco a un alfolí, necesariamente voy a tener que buscar a alguien que trabaje espiritualmente. Voy a empezar a buscar palabras de Dios. Voy a empezar a escuchar versículos. Voy a empezar a escuchar gente que me dice cosas que quizás no me gustan. Usted vio cuando los chicos no quieren alimentarse, pero tienen que comer, pero quieren jugar, quieren estar en otra cosa. Muchas veces somos así. Queremos seguir viviendo la vida como un juego y no queremos alimentarnos espiritualmente de lo que realmente impacta. Y ahí que estamos deprimidos. Pero llega el fin de semana y entre los amigos, entre la tomada y entre cosas que van tapando el vacío espiritual que tenemos, la pobreza espiritual que tenemos, así se va pasando. Por eso es que no queremos ir al alfolí. Por eso es que evitamos esa confrontación. Entonces, queremos dar en lugares donde nos van a aplaudir. Si fuésemos al alfolí, seguramente que nos tendríamos que sentar con ese sacerdote, con ese rabino, con ese pastor, y empezaríamos a hablar y empezaríamos a ver que hay cosas que hay que cambiar, para que podamos ser también ricos en espíritu. Por eso el alfolí es clave. Cuando Satanás ya no lo pudo distraer lo suficiente y ya escuchó de diezmo y lo empezó a pensar, lo primero que hace es desviar la puntería para que usted crea que está diezmando, dándole a personas que no son el alfolí. Ahora, qué distinto es si usted comienza a darle a esa persona que alimenta su espíritu. Yo conozco a alguien que dijo, yo le voy a dar a la persona que trabaja en mi casa, pero esa persona alimenta el espíritu. ¿Qué si la mujer que está cuidando sus niños es la que le habla de la vida espiritual a sus niños mientras usted trabaja? Y los niños le dicen, papá, ¿le podemos dar a ella que nos cuida algo? Ahí sí es alfolí, porque está alimentando la vida de sus hijos. Y alimentando ese alfolí, usted se va a empezar a dar cuenta que usted no tiene alfolí. Porque siempre les pregunto, ¿quién alimenta tu espíritu? ¿Dónde alimenta su espíritu? ¿Sabe qué triste es cuando uno le pregunta a la persona, ¿cuál es tu supermercado? La gente que no puede tener dinero para comprar comida dice, no sé, de lo que me dé la gente. Muchas personas, la característica es que tienen las cuentas pagas, que tienen la característica de tener pobreza espiritual, no tienen un lugar donde ir a comprar alimento espiritual. Viven de lo que les da la gente, alguna frasecita, algún mensaje del WhatsApp. Comen espiritualmente como habitantes de calle. Qué tristeza. Así viven sus matrimonios,
así tienen una pobre relación con sus empleados, así tienen una pobre relación con su interior y una nefasta relación con el dinero que se les vuelve un Dios. ¿Y qué hace uno cuando uno idolatra algo? Lo cuida, ¿no? Lo cuida. Yo cuido esta estatuita, cuido este es mi ídolo, pero es un ídolo que no puede cuidar a usted. Entonces cuido la cifra, no es 1.000.000, es mucho más que eso. Entonces cuidamos. Por eso es importante el alfolí. La Cruz Roja no es su alfolí. Su hermana que no tiene dinero no es su alfolí. Ayudar en el negocio de su amigo no es el alfolí. Muchas personas me dicen, pero ellos hacen el bien. Yo tengo una hermana que se dedica a ir a un comedor de pobres. Y le digo, bueno, empezá por ahí, pero quiero que sepas algo. No tenés supermercado para el espíritu. No podés ir a saciar tu vida cuando te sentís deprimido. No tenés una palabra de aliento. No conoces el propósito de tu vida. No sabes para qué Dios te puso en esta tierra. No tenés una dirección. Piensa cómo se alimentan las personas que lamentablemente viven en la calle. No tienen una rutina de ir al supermercado, no. Es lo que les da la gente. ¿Realmente si vas a alimentar tu espíritu? Lo que te da, lo que surge. No es que hay una rutina, yo me levanto a la mañana y tomo mi desayuno, leo mi devocional, leo la palabra, estoy con Dios. Al mediodía como un nutrido alimento porque yo voy a tener otra actividad espiritual, me voy a juntar con amigos cristianos que vamos a ver qué está pasando en nuestros matrimonios o qué está pasando en nuestras empresas. Entonces, mi pregunta, cuando me preguntan es, ¿necesariamente tengo que dar el alfolí? Sí, porque el diezmo no fue creado para beneficio de la iglesia, solamente fue creado para beneficio suyo. Dios podría evitar pasar el dinero por su vida. Es más, usted se queda con el 90%. Pero el Señor eligió en su enorme amor que seamos esos delivery boys, ese domicilio. Llévame esto a la iglesia. Y la intención, como buen padre, no sé si usted alguna vez hizo algo así con la intención de llevarle esto a la abuela, para que la visite a la abuela. Llevarle esto para que Dios quiere que usted llegue a la iglesia. La iglesia es una institución hecha por Dios, como la familia y como los gobiernos. Y como toda institución hecha por Dios, requiere que Dios la alimente. Y Dios puso personas. Otras personas se vuelven juzgadores del alfolí. Pero sabe que en el pacto en ningún momento dice, lleva el dinero al alfolí y por favor, revisa cómo lo están gastando. Y también quiero que te metas a administrarlo. No. Solamente le dice llévalo. Y en ese llévalo nos ubica como hijos. ¿Hace cuánto que nadie le dice qué hacer? Porque está tan aislado o tiene tanto poder que nadie le dice. Por eso es bueno que Dios Padre le dé una directiva. Los padres corrigen, los padrastros ignoran. Y Dios no es padrastro, no lo va a ignorar. Dice, vení, lleva eso por allá. Y nada más. No es que tenés que controlar, no es que tenés que revisar. Mucha gente me dice, pero yo llevo al alfolí y después el pastor se va a comprar un auto. En realidad, el Señor va a cumplir el resto del pacto, aunque el pastor esté en bicicleta, tenga celular, tenga auto o no tenga auto. Y además, si él es hijo de Dios haciendo un trabajo que es muy importante, el trabajo espiritual, y usted tiene un auto, es justo. Pero no vamos a poner a discutir cómo Dios maneja el dinero de su negocio, que bien podría mandar directamente el dinero a la iglesia, y muchas veces lo ha hecho así, porque no llevamos el dinero al alfolí. Entonces, el alfolí es importantísimo entenderlo. El alfolí fue puesto para que usted se beneficie alimentando su espíritu, porque como siempre lo digo, la escasez no era parte del plan, y esto también impacta a lo espiritual. Dios no quiere que usted espiritualmente sea escaso.